estábamos haciendo. Haciendo una rememoración, dijimos que el proceso de, voy a compartir mi pantalla. Ya. Entonces, estábamos viendo el modelo de entidad-relación. Habíamos empezado diciendo que tenemos tres fases, que es modelamiento conceptual, lógico y físico, donde vamos de un nivel de abstracción alto a un nivel de abstracción bajo, ¿no? Para acá, muy abstracto porque prácticamente identifico entidades y cómo se relacionan, pero no me ocupo de detalles técnicos. En aquí me ocupo en el lógico algo de los detalles técnicos y en el físico, bueno, todo ya es técnico. Dijimos también que la más importante de las fases es esta fase del modelamiento conceptual, porque es ahí donde nosotros encontramos la solución. Y al ser consecuencia lógica estas dos siguientes etapas, si el modelamiento conceptual está bien, es lógico que el lógico y el físico estén bien. Si el modelamiento conceptual está mal, el lógico y el físico es obvio que también van a estar mal, ¿no? Porque son dos cosas. Como base de datos, como tecnología, puede estar bien, ¿no? O sea, en el sentido de que no tiene errores, las tablas están bien creadas, etc. Pero el fondo del asunto de una base de datos es que esté bien diseñada. Ese es el meollo del asunto, diría, ¿no? Que esté bien diseñada. Y que esté bien diseñada, ¿qué significa? Que hayamos pensado bien el modelo conceptual. Porque desde el punto de vista de los parámetros que manejan los manejadores, pueden estar correctamente las tablas, correctamente los atributos, pero si el modelo está mal pensado, el resto va a estar mal pensado, ¿sí? Y aunque técnicamente la base de datos corra, funcione, no me va a cumplir mis expectativas. Les había dado un ejercicio, entonces voy a poner el jump de mi ejercicio, donde hemos ido identificando algunas entidades, algunos conceptos en realidad, que todavía no lo estamos llamando entidades, como podemos ver acá, ¿no? Entonces habíamos identificado que entre enfermería y medicamentos no hay, entre enfermería y paciente tampoco hay una relación directa, ¿sí? Entonces, el hospital sí tiene enfermería y mi historial clínico van a llevar a una enfermería. Entonces me van a decir, vaya a la enfermería 4, pero es a través de mi historial. Si yo no tengo mi historial, no me van a tomar en cuenta para tomarme la temperatura, ni medir la saturación de mi oxígeno, ni tomarme el peso, ni la estatura, ni nada de lo que tengan que hacer. Entonces si bien hay una relación aparente entre paciente y enfermería, en realidad eso es lo que tenemos que diferenciarnos nosotros, que somos ingenieros de software, poder diferenciar nuestro lenguaje natural cotidiano respecto a cómo se debe hacer en la base de datos, ¿no? Entonces, en la base de datos, ¿cómo voy a asociar? Voy a asociar al paciente, porque el paciente tiene su historial médico. Ese historial médico, cuando yo saque ficha para un doctor, van a mandarme a una enfermería, entonces el historial médico sí tiene que ver con la enfermería, porque yo sé a dónde voy a llevar. Ese historial médico, acá le han puesto asociado a los médicos, esto también está bien, ¿no? El historial médico, quien tiene que revisar son los médicos. Luego el paciente va al laboratorio, también está bien, pero al laboratorio no va solito. Me tiene que tener un conjunto de exámenes que tiene que hacer, que acá no hay. Podríamos añadir, no,
cualquier color, y decir, necesito exámenes. Y eso es uno o muchos, ¿no? ¿Cuántos necesito? Entonces, estos exámenes, ¿cómo van a ser? El historial médico se va a asociar con los exámenes. Y esos exámenes los van a hacer en el laboratorio. Entonces, el paciente con el laboratorio tampoco estaría bien pensado, porque es a través de los exámenes que nos van a hacer que el paciente se va a unir al laboratorio. Entonces, cuando vayamos al laboratorio, si todo está computarizado, el historial médico está computarizado, coloco los exámenes que necesito y automáticamente va a ir a la parte correspondiente al sistema de laboratorio. Yo como paciente voy a ir por laboratorio, voy a dar mi código. De laboratorio ya tienen los exámenes que me tienen que hacer, ¿no? Ahora, el paciente está en un quirófano X, eso puede ser porque me van a operar, ¿no? Y en el quirófano, obviamente, tienen que estar los médicos que van a operar, uno más, ¿sí? Bien, si nosotros seguimos revisando, nos vamos a ir dando cuenta que seguramente tenemos aciertos y desaciertos. Y más importante que darnos cuenta de nuestros aciertos es darnos cuenta de nuestros desaciertos. Porque esos desaciertos nos van a decir si estamos yendo bien o si estamos yendo mal, si vamos a construir una buena base de datos o no vamos a construir una buena base de datos. Por ejemplo, acá hay un error complicado también, ¿no? Acá le hemos puesto médicos con paciente. Y eso no es cierto, no hay una relación directa de los médicos con paciente. El médico se asocia al paciente a través del historial médico. Es lo mismo ustedes conmigo, ¿no? No hay una relación directa docente Boris con alumnos de base de datos 1. Ustedes están relacionados conmigo a través de la materia. ¿Y cuál es la materia? Base de datos 1, grupo 2. Esa es la materia. Entonces, en esa parte tenemos que ser muy reflexivos y identificar si estoy asociando bien o estoy asociando mal, ¿no? Entonces, ahorita acabo de revisar TBD y les recalco estas situaciones porque TBD siguen con el mismo problema, ¿no? No están pudiendo asociar bien. Entonces, es algo importante. Bueno, hemos subido la cantidad de alumnos, ya somos 84. Entonces, vamos a continuar con las diapositivas explicando lo del modelo. Bien. El modelo de relación, entonces, fue propuesto por Peter Chin en la década de los 70, creo que 74, 75 más o menos. Y Peter Chin, ¿quién es? Es esta persona, y esta es una foto de más joven, ahora está bastante más mayor porque ya tiene 74 años, y es un informático teórico estadounidense taiwanés y que ha propuesto en esa década el modelo entidad-relación. Si nosotros como parte de la comunidad científica de ciencia de la computación analizamos la evolución tecnológica, nos vamos a dar cuenta que muy pocas cosas permanecen vigentes desde la década del 70 hasta ahora. Una de esas muy poquísimas cosas es el modelo entidad-relación. Porque desde esa vez hasta ahora, no se ha encontrado otra posibilidad para poder modelar de una mejor manera bases de datos del tipo de relacional. Por tanto, el aporte de Peter Pinchan-Chen ha sido absolutamente fundamental. ¿Qué hace el modelo de relación? Facilita el diseño de base de datos. Se basa en una percepción del mundo real. Lo que hemos hecho en el ejercicio del hospital, hemos hecho una percepción del mundo real y hemos ubicado conceptos.
De manera general, le estamos llamando conceptos. Y ya usando el modelo, ese concepto se va a volver una entidad. Y esa asociación entre los conceptos, que hemos podido identificar que algunos estaban bien y otras mal, se van a llamar relaciones entre esos conceptos. Entonces, nosotros captamos la percepción del mundo real, y en el mundo real, ya lo dije, nada está suelto y todo está asociado. Por ejemplo, algo más específico, por ejemplo, permite la especificación de un esquema de una empresa. ¿Qué esquema? Esquema de la base de datos de una empresa. Entonces, nosotros ya hemos hecho este ejercicio y hemos pensado en el esquema de la base de datos, no de una empresa, sino de un hospital, ¿no? Ahora, en la etapa del diseño conceptual, ubicamos al modelo entidad-relación. El esquema conceptual es como el título y el modelo entidad-relación es como la herramienta, ¿sí? Entonces, puede ser un modelo orientado a objetos, por ejemplo, es un esquema conceptual. Un modelo entidad-relación es un esquema conceptual. Pero dentro de todos los esquemas conceptuales, a nosotros nos interesa uno específico, que es para modelar bases de datos, que se llama modelo entidad-relación. Entonces, en este esquema conceptual, podemos identificar objetos básicos, que los denominamos entidades, y que estos objetos básicos de entidades no están solos, sino que están asociados. Ya lo hemos visto a Peter Shin. Entonces vamos a describir qué es una entidad. Entidad es una persona, lugar o cosa, concepto o suceso, real o abstracto de interés para la empresa. Esta empresa puede ser privada, puede ser pública, puede ser de servicios o de telecomunicaciones, puede ser de servicios médicos, cualquiera. Se diferencia unívocamente de cualquier otro objeto o cosa. Unívocamente quiere decir uno a uno, ¿no? Entonces, cuando instanciamos una entidad con sus datos específicos, va a ser diferente a otra instancia de otra entidad, como ustedes, por ejemplo. Ustedes son el concepto alumno, ¿no? Pero cuando hablamos de un alumno específico, obviamente ninguno más es como ese alumno específico. Por ejemplo, una persona se diferencia de cualquier otra persona, incluyendo los gemelos. Un automóvil, aunque sean de la misma marca, mismo modelo, tendrán atributos diferentes, pero el número de chasis o la patente o placa son diferentes. Una casa, aunque sea exactamente igual a otra, se diferenciará en su dirección, porque no van a estar ubicadas, si son dos casas diferentes, aunque sean idénticas, una al lado de la otra, nunca van a estar en el mismo lugar, por tanto, sus direcciones van a ser diferentes. Una entidad se representa por sus características o atributos. Entonces, yo puedo identificar y describir a una persona, o digo, a una entidad, por sus atributos. Entonces, yo puedo describir, por ejemplo, acá mi escritorio, y si lo describo, es de madera, es de 4 cajones y está barnizada, ¿no? Entonces, ustedes imagínense cualquier objeto de su entorno donde estén, lo pueden describir. Y esa descripción que haga van a ser atributos. La entidad persona puede llevar consigo características como nombre, apellido, género, estatura, peso, fecha de nacimiento, etc., ¿no? Ese es un ejemplo de las diapositivas. Entonces, las entidades podemos verlas algunas acá, ¿no? Una entidad puede ser préstamo, otra entidad puede ser persona, otra entidad puede ser asignatura o materia y otra auto. Hay una diferencia entre estas entidades. La entidad persona, por ejemplo, en algunos aspectos es posible describirla visualmente. Yo soy una persona, usted es una persona, y si los veo, los puedo describir. Claro, no voy a poder viéndole saber su nombre, o su fecha de nacimiento, o su dirección o su teléfono. Pero sus rasgos característicos, sí los vamos a poder ver.
En cambio, en un préstamo no. Un préstamo visualmente no lo puedo describir, porque un préstamo no es el papelito que nos dan como comprobante, no son todos los papeles que nos hacen firmar en el banco, nada de esas cosas, ¿no? Un préstamo tiene otra connotación, porque tiene valores abstractos, no los podemos ver, pero son ah, ah, descripciones que las damos por válidas, ¿no? Si no, no iríamos nunca al banco. Lo mismo pasa en la asignatura. Base de datos uno es un conocimiento que yo tengo que impartir y ustedes tienen que aprender. Yo tengo que calificar, entonces la calificación que es una medida del conocimiento. Y lo que yo voy a plasmar en sus notas al final es esa medida de ese conocimiento. ¿Lo podemos ver? No. ¿Podemos analizarlo en base a notas? Sí. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar esos aspectos. Entonces, ¿cómo definimos un atributo? Es cualquier característica o propiedad que describe a una entidad y cada instancia de una entidad específica. Por ejemplo, aquí tenemos alumno y para describir al alumno tiene un identificador, un nombre, una edad y un semestre. ¿Sí? Y tengo 4 instancias, o n instancias, ¿no? 4 son muy específicas. El 1 es Sofía, tiene 18, está en segundo semestre. El 2 es Josefa, tiene 19, está en quinto. El 3 es Gabriela, tiene 20, está en segundo. Y el 4 es otra Josefa, que tiene 19 y está en tercero, ¿no? Bien, acá tal vez este atributito edad, que acá estamos colocando, para ejemplo didáctico está bien, pero para ejemplo práctico no. ¿Por qué? Porque la edad es un valor calculable. ¿Qué pasa si yo coloco la edad en una base de datos? Cada año tendría que ir actualizando la base de datos con mi edad actual. Si son pocos alumnos o pocos empleados, no sería mucho problema. Pero si son muchos, sí es un problema. Por tanto, lo que se hace es guardar la fecha del nacimiento. Entonces, la edad es un valor calculable. Fecha actual menos fecha de nacimiento. Vamos a tener el conjunto de años. ¿Sí? Entonces, para la edad para efectos didácticos está bien como estamos mostrando, pero para efectos prácticos no. Una instancia de una entidad tiene valores específicos para cada uno de los atributos y es posible su identificación sea unívoca, ¿no? Aunque sean gemelos, como dijimos hace rato. Cada instancia difiere de las demás por el valor de sus atributos. Entonces, ¿qué los diferencia a ustedes? El valor de sus atributos, ¿no? Todos tienen un nombre diferente. Y aunque se llaman igual, porque en la universidad hay personas que se llaman exactamente igual. Tienen los 2 primeros nombres, los 2 primeros apellidos y ni son parientes, ¿no? Menos, ni se parece. Esto, por ejemplo, puede ocasionar problemas cuando no se maneja administrativamente en la base de datos de manera correcta. Por ejemplo, un hecho específico que pasó en la universidad cuando se estaba implantando el SIS es que había un sistema antiguo y se hizo una migración al SIS. En el proceso de migración ha habido algún error y había un estudiante de ingeniería civil que se llamaba lo mismo en la carrera de auditoría de San Simón. Y al momento de hacer la migración ha habido una confusión en la base de datos porque seguramente los identificadores de los 2 alumnos no los manejaron adecuadamente o lo hicieron por nombres, que no es adecuado, ¿no? Porque los nombres pueden repetirse.
Y resulta que el alumno de economía apareció en la facultad y el alumno de la facultad apareció en economía. Y solo se dio cuenta al momento de inscribirse. Y en ese entonces yo sé bien este asunto porque yo era director académico de la facultad. El director académico es el que está segundo, ¿no? Después del decano y maneja la parte académica. Entonces, en ese entonces vino el muchacho muy preocupado y me mostró que al inscribirse le salía materias de economía. Y bueno, parecía un error catastrófico. Bueno, no era tanto. Resulta que indagamos y en economía, al alumno de economía le salía materias de civil. ¿Qué pasó? Que hubo un intercambio de identidades, ¿no? Al actualizar en la nueva base de datos, algo pasó en el proceso y en vez de asignar al alumno de civil a civil, le han asignado al de economía y viceversa. Entonces, se tuvo que con la UPSI hacer todo un conjunto de trámites para volver a la situación en la que estaba. ¿Sí? Entonces, eso del manejo de las instancias en procesos así de migración, por ejemplo, es delicado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, distintas instancias pueden tener los mismos valores para algunos atributos, pero nunca para todos, ¿no? Obviamente los muchachos se llamaban igualito, pero no tenían pues la misma fecha de nacimiento, la misma dirección, ni el mismo teléfono, nada. Debe haber uno o más atributos que permitan diferenciar una instancia de otra distinta, ¿no? Si los nombres son idénticos, en todo no pueden ser idénticos, aunque sean gemelos. El atributo identificativo que distingue a un alumno de otro es un número ID. En este caso, en el caso de ustedes como alumnos, sabemos que es el código SIS. En el caso de nosotros como docentes, también es el código SIS, ¿no? Entonces son distintas formas de tener cuidado. Bien, aquí tenemos una anotación. Esta anotación que estamos viendo es la notación que en términos comunes se llama notación pata de gallo, que no es la notación de Peter Chin. La notación de Peter Chin vamos a evaluarla en una posterior clase, solamente para ver que semánticamente son lo mismo, pero se ha cambiado. ¿Por qué? Por la facilidad de manejo en una computadora. Cuando Peter Chin hizo el modelo, se inventó rectángulos, burbujitas, que eran los atributos, y burbujitas unidos a los rectángulos. Y para unir dos entidades, lo hizo a través de unas líneas unidas en el medio por un rombo. Esta notación, ya manipulando en una computadora, se hacía muy tedioso, muy complicado, muy difícil de manejar. Entonces, en su momento, se cambió la notación. ¿Qué es notación? Notación es una forma de demostrar algo. Y puede ser una notación gráfica o puede ser una notación en fórmulas. En este caso, lo único que cambió es la notación gráfica del modelo interrelación respecto a lo que propuso Chen y se conservó plenamente la semántica del mismo. Entonces aquí tenemos el atributo, la entidad persona con sus atributos nombre, apellido, edad, teléfono, el atributo auto con placa, marca, modelo, motor y color. Ahora, todos estos atributos se especifican sobre un dominio. El dominio son todo el conjunto de valores que pueden tomar esos atributos en la base de datos. Puede ser muy amplio o puede ser restringido. Entonces, ¿qué tipo de datos que será almacenado? Por ejemplo, yo puedo decir, nombre es un varchar o variables carácter de tamaño de 30 caracteres, cualquiera. Entonces he definido su dominio. Pero si al tipear me equivoco y pongo mar, envío en vez de un 1,
mar 1 y O después, el sistema me va a aceptar, porque le he puesto varchar de 35 y el varchar es cualquier carácter. Entonces yo puedo hacer el dominio más restrictivo y puedo decir el nombre va a ser el alfabeto, mayúsculas, minúsculas, unión el espacio. Entonces, al definir ese dominio, estoy restringiendo que cuando yo se me vaya mi dedo a un número, o se me vaya mi dedo a un carácter especial, y quiera guardar esa información, no me va a dejar la base de datos colocar, porque me va a decir hay un error en el dominio. Entonces me voy a ver obligado a corregir. También hay restricciones en los valores, eso ya les expliqué, ¿no? Entonces, cadena de caracteres, números, solo 2 letras, solo números mayores que 0, solo números enteros, etc., dependiendo qué quiero. Los atributos también puedo verlos de dos formas. Tengo atributos simples y tengo atributos compuestos. Los atributos simples son no divisibles, ¿no? O en otras palabras, se dice también atómico. Ustedes saben que el concepto de átomo es indivisible y ese es el concepto que se trata de manejar también acá, ¿no? Por ejemplo, el nombre, ¿puedo reducirlo en algo más pequeño que solo nombre? No. ¿La estatura de una persona puedo dividirlo en algo más pequeño que la estatura? No. Entonces, eso es atómico. Ahora, solo estoy hablando del nombre, pero si es nombre y apellido, el campo es nombre completo, por decirles, eso puedo considerarlo como un atributo compuesto, porque va a tener los nombres y va a tener los apellidos. Y eso sí puedo separarlos en partecitas más pequeñas. Ahora, también tengo los atributos compuestos, los que decía, ¿no? Se puede dividir en subpartes. Entonces, el nombre del cliente puede estar estructurado como compuesto, donde tenemos nombre, primer apellido y segundo apellido. Aquí podemos ver eso. Atributo compuesto puede ser el nombre del cliente, que lo separo en nombre, primer apellido, segundo apellido, o primer nombre, segundo nombre, dado el caso que pase esa situación. La dirección del cliente también lo puedo manejar como atómico, donde yo escribo lo que yo necesito para describir una dirección, o puedo separar en partes específicas como calle, ciudad, provincia y código postal. Y a su vez la calle podría subdividir incluso en número de calle, nombre de la calle, y si corresponde un piso, ¿no? Acá tenemos entonces persona con los 4 atributos. Y estos atributos, estos atributos ya tienen algunas características que estoy definiendo. Este numeral es la llave primaria, es como el código SIS. Primero que tienen que meterse en la cabeza es que toda entidad tiene que tener una llave primaria. Perdón. Excepto las entidades débiles que no necesariamente pueden tener llaves primarias, pero que sí deberíamos, para facilidad de manipulación, ponerlas. Luego tengo estos asteriscos en esta notación que significan que este primer apellido y segundo apellido tienen que ser atributos obligatorios, es decir, no puede ser nulo. Y este redondito significa opcional, o sea, si no tengo la dirección de la persona, pues no me preocupo, puede ser nulo. Ahora, dentro de eso también tengo atributos monovaluados y multivaluados, o monovalorados y multivalorados. Entonces, monovalorado es un solo valor para una entidad. Entonces, una fecha de nacimiento. Nadie tiene 2 fechas de nacimiento. Quizás los jugadores de fútbol, pero el resto de las personas no, y además no es legal. Un atributo puede tener un conjunto de valores para una entidad específica.
Entonces, eso se llama multivalorado. Y tienen un límite superior e inferior en el número de valores. ¿Sí? Por ejemplo, acá decimos la entidad de empleado con el atributo número de teléfono y especificamos. Un empleado puede tener 0, 1 o más números de teléfono. Eso significa que poniéndole un campo teléfono, digamos acá, en vez de dirección, ponerle teléfono, solo me va a aceptar o nulo, si no tiene teléfono, o un teléfono. Pero cuando ya tenga más de un teléfono, solamente voy a tener que escoger cuál voy a guardar, porque en cada campo está reservado para un solo valor. Entonces, hay que hacer una modificación a nuestra solución. Y eso nos va a llevar a modificar nuestro modelo de entidad-relación para que pueda soportar esta multiplicidad de valores para un atributo. Un banco, por ejemplo, puede limitar el número de números de teléfono almacenados para un único cliente a 2. Entonces, no tengo teléfono, o tengo un teléfono, o tengo 2 teléfonos. Entonces, puede también estar limitado a 3, a 2 o a 1. ¿Sí? Entonces, este es un atributo simple. Bajo este esquema, esta entidad cliente tiene un número de teléfono y este número de teléfono simplemente va a dar lugar a un espacio de almacenamiento donde voy a guardar un teléfono. Por tanto, no me soporta el multivaluado. Vamos a ver después qué se hace. ¿Sí? También tenemos que diferenciar, lo que ya les expliqué hace rato, atributos almacenados y atributos derivados. Almacenados son aquellos que guardamos en la base de datos. Y derivados son aquellos que es posible calcular o derivar a partir de datos almacenados. Entonces, en el caso de la edad, que está aquí explicado, y también atributo fecha de nacimiento, podemos calcular la edad a partir de la fecha de nacimiento y de la fecha actual, ¿no? Entonces, la edad no sería un atributo adecuado, porque es un atributo derivado. Entidad cliente con atributos de préstamos. Por ejemplo, podemos preguntar cuántos préstamos tiene un cliente en el banco. No voy a guardar el número de préstamos, simplemente yo voy a tener un préstamo, pedir un préstamo, se me aprueba, me va a guardar en la base de datos. Si pido otro préstamo y me aprueban, también lo pongo en la base de datos. Entonces ya tengo 2 préstamos. Pero en la base de datos como tal no se va a guardar el número de préstamo. No debería tampoco. Quizá podamos guardar, pero no vale la pena. Porque yo puedo agarrar el número de préstamos para un cliente, encontrar un cliente y buscar para ese cliente cuántos préstamos tengo y los voy a contar. Y después de contarlos voy a tener con precisión cuántos tiene, ¿no? Entonces, en resumen, el valor de un atributo derivado no se almacena, se calcula cuando sea necesario. Ahora, no hay ninguna regla en contra tampoco. Si por alguna razón, a veces el hecho de calcular todo el tiempo hace lenta el proceso de cómputo en la base de datos si es muy grande. Y quizás sería interesante guardar el dato calculado. Entonces deberíamos guardar. Y eso ya es decisión de cada uno respecto al problema que estamos solucionando, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la fecha de nacimiento, que va a reemplazar a la edad. Edad desaparece y colocamos en su lugar fecha de nacimiento. Algunos atributos pueden tener un valor nulo. Entonces, estos atributos con valor nulo pueden ser sin valor aplicable. Ese atributo título universitario para los personas que no tengan ese tipo de título, ¿no? Entonces, si el atributo es título universitario, entonces puede ser nulo si la persona no tiene. O de valor desconocido. Falta el atributo altura para una persona. Estamos seguros que toda persona tiene una altura, pero no tenemos
algo para medir a esa persona y la persona no sabe su estatura. Entonces, temporalmente puede ser colocar un valor nulo. O existe, hay personas que no tienen teléfono celular, no les gusta. Si tengo que guardar sus datos, no voy a guardar nada porque esa persona simplemente no le gusta y no le gusta y no tiene. Entonces va a tener que ser nulo. Ahora, lo que está aquí abajo es lo más importante. Cuando el atributo es clave o llave, como el código SYS, no debe contener un valor nulo. Eso de no contener es una restricción de integridad de llave. Todo atributo llave tiene que tener esa restricción de que llave o clave no debe tener valor nulo. Ahora, ¿qué es una clave o llave? Clave o llave son elementos propios de la jerga de base de datos. No vamos a encontrar en otro lado algo distinto a ello. Entonces, una llave es un atributo o conjunto de atributos de una entidad capaces de identificar unívocamente a una instancia de la misma. Esto se explica lo que pasa con el código SYS. Si yo pongo un código SYS, ¿cuántas personas me va a encontrar en el SYS? Una sola. ¿Por qué? Porque solamente hay una persona que tenga un código SYS X, no hay dos. Ahora, eso debe pasar siempre. Si algo no pasa con esa situación, es que mi modelo no tiene una llave primaria o tiene una llave primaria equivocada. Por ejemplo, su código SYS de ustedes no puede ser, otra característica de las llaves es que no puede ser nula, nunca, ¿sí? No hay en la base de datos del SYS, que casi son 70,000 estudiantes, no hay un solo estudiante que tenga un código SYS nulo. Entonces, si conocemos el valor de dicho atributo, seremos capaces de conocer a qué ocurrencia de entidad se referencia. Los valores de los atributos claves no se pueden repetir para dos instancias de la misma entidad. Entonces, esto es una restricción de integridad de llave acompañada con esta otra. Entonces, son dos restricciones de llave. No se puede repetir y además no puede ser nulo. Veamos un ejemplito. Tenemos un auto. ¿Cómo identifico una instancia de un auto? Tiene varios atributos como marca, modelo, color. No identifican unívocamente una ocurrencia, ya que puede existir dos automóviles idénticos. Vamos a suponer nuevos, idénticos en marca, idénticos en color, idénticos en capacidades técnicas, etc. Entonces, hay algo siempre que los diferencia. Y en un auto diferencia el número de chasis, que está en el chasis, en alguna parte del chasis, está el número que colocan en la fábrica. Y si no tengo eso, la otra manera, y creo que es la más fácil, es la patente o placa de ese auto. Eso me va a permitir diferenciar, aunque sean idénticos. Porque no existe una misma placa para dos autos, ¿no? Por tanto, esta patente o placa puede ser una clave para el auto, ¿no? Entonces, un cliente puede tener una clave y en el caso del auto, bueno, se me filtró esa diapositiva ahí, debía estar más antes. Y puede pasar esto cuando yo no tengo clave, ¿no? Entonces tengo tres autos, Peugeot y Mercedes-Benz. Los Peugeot, si se fijan, son exactamente iguales, ¿no? Modelo 207, 1.6 de motor, es rojo, 1.6 es rojo, es 207, y el Mercedes-Benz que es único.
Entonces, estas dos instancias, la 1 y la 3, son idénticas. ¿Cómo las diferencio? No hay otra que añadirle una patente o placa. Entonces, aquí tengo que, si bien son idénticos los dos Peugeot en características y colores, etcétera, las placas son distintas. Entonces, en mi base de datos, y para cualquier efecto, ya no son iguales. Ya no van a poder ser iguales nunca más. Otro aspecto es la clave puede estar conformada por más de un atributo, la clave o llave primaria, ¿no? Entonces, acá para un proyecto es el nombre y el número, ¿no? Este asterisco es llave. Es ideal que solamente tenga un atributo como llave, pero en algún caso puedo tomar dos atributos como llave. Pero recomiendo, no es lo ideal, ¿no? La clave es elegida por el diseñador dentro de un conjunto de atributos que cumplen con la condición de identificar una instancia de una entidad. De esa manera se ha concebido el código SIS, ¿no? En el momento de determinar cómo iba a ser el código SIS, pues había varias propuestas. Y una de las propuestas era la que se usa ahora, que era el año en que están inscritos a la universidad, año de ingreso a la universidad, más los 4 o 5 dígitos posteriores, que son como una secuencial. Y la clave elegida será la clave primaria. Entonces, en algún momento había 2, 3 propuestas de clave primaria para el WebSys, para el SIS en realidad, porque ya repito, ¿no? El WebSys solamente es la cara web del SIS, el sistema es del SIS, ¿no? Entonces, de ese conjunto de claves propuestas se ha evaluado los pros y los contras, y en ese momento se ha visto por conveniente que la clave primaria del SIS sea el código SIS. Y el código SIS esté estructurado del año de ingreso más los dígitos que le sigan a continuación. Bien, todo eso sobre entidades y atributos. Ahora, vamos con los relacionamientos. Los relacionamientos son la correspondencia entre dos entidades. Entonces, tenemos tres correspondencias. La primera es 1 a 1, que es solamente una rayita. La segunda es 1 a muchos, una raya con una patita de gallo. De ahí viene el nombre del modelo pata de gallo, con que lo conocemos en los aspectos convencionales, normales de trabajo. Y el muchos a muchos, ¿no? Bien. Algo que aquí habría que remarcar es que estas tres cardinalidades son las cardinalidades que me permiten asociar los elementos de una entidad con otra entidad. Entonces, en el mundo real solamente hay tres posibilidades de asociación, más algún caso especial que vamos a ver después, que no es precisamente como asocio, sino como estructura. Entonces, en la vida real, entre dos objetos del mundo real, solo hay tres posibilidades de asociación. O es 1 a 1, o es 1 a muchos, o es muchos a muchos. Y en la base de datos va a pasar igual. Entonces acá tenemos, por ejemplo, dos entidades, automóvil y persona. Y una es de entidad compra. Entonces, de los dos podemos decir, una persona compra muchos autos y un auto es comprado por una persona. Podríamos leer de esa manera, ¿no? Entonces hay una lectura de izquierda a derecha y hay otra lectura de derecha a izquierda. Y un nombre del relacionamiento o de la asociación que es compra. Y en este caso es muchos a muchos. También en las relaciones puedo tener atributos, porque los atributos no son propios ni de la entidad A ni de la entidad B que estoy asociando, no son propios de la relación. Entonces hay relaciones, estas relaciones con atributos se lo llama de tipo histórico. Y cuando hablamos de historia, tenemos que asociar nuestra cabecita a dos atributos, fecha y hora.
Más importante la fecha que la hora, pero la hora es importante también. A ver, pensemos en la historia de Bolivia, que algún rato todos hemos estudiado porque hemos estado en colegio, o hemos leído de manera particular. Le quitaremos las fechas, solamente las fechas, porque muchas horas no hay, ¿no? Una que otra. Entonces, la historia de Bolivia dejaría de ser historia, porque estaríamos perdiendo la relación de fechas de todos los acontecimientos que han pasado en el pasado. Entonces, no sabríamos, por ejemplo, mm, no sé, que nuestra fecha de fundación es el 6 de agosto de 1825, no sabríamos muchos aspectos, ¿no? Que la fundación de Oruro es la más antigua, es el 1 de noviembre de 1606. Solamente sabríamos que ha habido una fundación, nada más. Y eso deja de tener sentido todo lo que es historia. Entonces, es importante manejar históricos en las bases de datos. Y cuando vamos a un supermercado, tienen históricos de compras, ¿no? ¿Por qué? Porque en la factura, en algunos supermercados sale la fecha. No solo los supermercados, sino donde compremos con factura electrónica sobre todo, ¿no? Tenemos la fecha, tenemos la hora. Eso no solamente se ha impreso en la factura. Esa fecha y esa hora están en las bases de datos. Entonces, la empresa puede saber qué días he comprado algo. Impuestos, porque todo está enlazado a impuestos, las facturas electrónicas, puede saber qué día he comprado algo. ¿Sí? Entonces, es importante manejar históricos. En el SIS hay históricos, por supuesto. En el SIS se guarda, por ejemplo, qué día ustedes se han inscrito, de qué IP se han inscrito, a qué hora se han inscrito, qué cambios han hecho. Se han inscrito a mi materia en base de datos 1, primero a la licenciada Salazar, y luego a mí, y luego se han ido hasta la licenciada Salazar, y luego han vuelto a inscribirse conmigo, porque eso que les estoy describiendo, aunque parece medio loco, pasa. Yo reviso las bitácoras de ustedes cuando estoy de autoridad, ¿no? Y yo no sé por qué lo hacen, pero hacen, ¿no? Se inscriben, se cambian. Toda la semana de inscripciones hay un burbujeo constante entre grupos, materias, etcétera, hasta llegar el día en que se cierra el ciclo, y cuando se cierra el ciclo usted ya no puede modificar nada, ¿sí? Entonces es un histórico, y todo eso se guarda por si acaso. Bien, entonces, en tal caso tenemos que añadir atributos como fecha de compra, ¿no? En una relación compra. Entonces acá tenemos una persona compra un auto. Esto es lo mismo que esto, solo que aquí compra no tiene atributos, porque la fecha de compra no le puedo poner a persona, porque la fecha de compra no es de persona. No le puedo poner al auto, porque la fecha de compra no pertenece propiamente al auto, sino ese atributo es propio de la relación. Entonces, hemos añadido una nueva entidad relacionadora que se llama compra y que tiene una fecha de compra. Entonces, una persona, y se fija en la cardinalidad, ha cambiado, y eso para eso también hay que ser lógicos. Una persona puede comprar muchos autos, ¿sí? Entonces acá, ¿cómo está? Una persona, si ha comprado 3 autos, va a tener 3 compras con 3 fechas distintas o tal vez la misma fecha, pero son 3 compras al final. En cambio, cada auto va a entrar una sola vez a la compra, porque el mismo auto con el mismo chasis, aunque sean igualitos, no puedo vender 2 veces. Si yo soy el fanático del Peugeot rojo de hace rato y me quiero comprar 2 Peugeot nuevos, cada Peugeot es un auto individual, por tanto va a entrar una vez a formar parte de la compra. Y entonces, por eso es muchos acá y por eso es solo uno acá, ¿no? Porque es la misma persona que muchas veces compra, pero el auto va a entrar una sola vez. ¿Sí? Ahora, ¿qué es cardinal de una relación?
vamos a darle nombre y apellido. Es el número de ocurrencias que se pueden dar de una relación, y eso significa con cuántas ocurrencias de B se puede relacionar A y con cuántas ocurrencias de A se puede relacionar B. Ustedes, por ejemplo, son alumnos, se asignan a materias. En este caso, un alumno puede tomar a lo largo de su vida de estudio muchas materias. Y una materia es tomada por muchos alumnos. Entonces, ese es el aspecto de la cardinalidad, ¿no? Ese aspecto es importante. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos que una persona puede comprar muchos autos y un auto compra una persona. Entonces, esta cardinalidad es muchos, uno a muchos. Las cardinalidades, dijimos, ya son tres. La primera es uno a uno, que se puede representar de esta manera, 1-1, o escribir en palabras 1-1. Entonces, podemos ver a una entidad como dos conjuntos. En realidad, bases de datos tienen mucho de su fundamento de fondo en lo que es teoría de conjuntos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos 4 instancias del conjunto A con 4 instancias del conjunto B. Y tenemos que A1 se relaciona con B1, A2 con B2, A3 con B3, A4 con B4. Todos los elementos tienen este comportamiento. Ninguno puede variar, por eso es 1 a 1. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, la relación posee. Aunque esto es didáctico, no es real, ¿no? Una persona posee un auto y un auto puede ser poseído o puede pertenecer a una persona. En la vida real, la persona puede tener muchos autos y un auto puede pertenecer a muchas personas, dependiendo en qué contexto. En el contexto de la alcaldía, por ejemplo, el auto yo lo puedo vender, entonces puede estar asociado históricamente a muchos autos, a muchas personas, un mismo auto. Históricamente una persona puede tener uno o más autos a la vez, o puede tener más autos en el transcurso del tiempo. Pero en este caso, para un ejemplo didáctico, vale. La otra cardinalidad es 1 a n o n1. En este caso vamos a interpretar como es que es lo mismo, ¿no? Es como que le doy la vuelta, todo lo que es 1 a n se vuelve n1. O podemos manejar como dos casos separados. De cualquier manera, dependiendo, hay escritores estudiosos que los diferencian como dos y otros que lo diferencian como un solo caso, solamente que depende de qué lado lo veamos. Estoy más de acuerdo con el depende de qué lado lo veamos, porque lo que es 1 a n, si lo volteo, va a ser n1. Entonces acá, por ejemplo, tengo A y B, y tengo A1, A2, A3 y B1 hasta B5. Entonces A1 está asociado a B1, B2, A2 a B3, a B4, A3 a B5. Entonces, los elementos de A se asocian a muchos de B. Pero B, si se fijan, solamente se asocia a uno solo, siempre. Entonces, esto es 1 a n. En este caso, el elemento A1 y A2 se asocian a B1, el elemento A3 a B2 y el elemento A4 y A3. Entonces, los elementos de A se relacionan a un elemento de B. Pero al revés, los elementos de B se asocian a muchos de A. Entonces, este caso es de muchos a 1 o de n a 1. Y el tercer caso de cardinalidad es el mn, o muchos a muchos. Entonces acá tenemos los mismos conjuntos, pero si analizamos, por ejemplo, A3 se asocia a B3 y a B4. Y B3 se asocia a A3 y a A4. Entonces tenemos muchos a muchos. Entonces una persona maneja muchos automóviles y un automóvil puede ser conducido por varias personas. Esto es más real, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a cardinalidad, yo puedo tener cardinalidad máxima o una cardinalidad mínima. Cardinalidad máxima de una relación
se representa o representa el número máximo de ocurrencias de una entidad con la que se puede relacionar a otra ocurrencia de entidad. Y cardinalidad mínima de una relación representa el número mínimo de ocurrencias de una entidad con la que se puede relacionar a otra entidad. Entonces, una persona puede tener como máximo 3 automóviles. Entonces, estoy poniendo una restricción de integridad de cardinalidad. Entonces, 4 asignados a una misma persona, eso en mi base de datos nunca va a pasar. Máximo 3. Y la cardinalidad, parece trabalenguas, se me traba, de una relación representa el número mínimo de ocurrencias de una entidad con la que se puede relacionar a otra. Entonces, un automóvil debe pertenecer como mínimo a una persona. No puede pertenecer a 0. En alguna ocasión, tal vez, pero ya no sería pertenece, ¿no? Entonces, puedo ponerle un mínimo y puedo ponerle un máximo. Usualmente, el mínimo es 0. Bien. Junto con la cardinalidad va la participación o existencia. Entonces, en una gráfica como esta, por ejemplo, aquí la cardinalidad es muchos a muchos. Pero si analizo la rayita, puedo ver la existencia, la participación también. Entonces, acá puedo ver, por ejemplo, que es total, total, porque es una línea continua. Y eso significa que todas las personas, todas las instancias de persona, siempre van a estar asociadas a por lo menos una instancia de auto. Y al otro lado, todas las instancias de auto van a estar asociadas por lo menos a una instancia de persona. Eso significa la participación o existencia. Y tengo 4 casos: total, total, total parcial, parcial total y parcial parcial. Esto se saca de la lógica también de teoría de conjuntos. No es tanto de conjuntos, sino cuando representamos en X y Y funciones. X y Y, X en X y f de X, Y igual a f de X en el eje de Y, ¿no? Entonces puede haber algún X que no tenga su f de X, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, cuando divido 1 entre 0, ¿no? Y si la función es 1 entre 0, eso es infinito. Entonces, para el valor 0 no va a haber su y, porque es infinito. Esta es más o menos la misma idea. Tengo 2 entidades y si es total, todos los elementos de la entidad 1 se van a asociar con todos los elementos de la entidad 2. Y si es total al otro lado también, de igual manera, todos los elementos de la entidad 2 van a asociarse con los elementos de la entidad 1. Entonces son los 4 casos de cardinalidad. También podemos hablar de las entidades débiles. Una entidad es débil cuando depende de otra para su existencia, sin la cual no tiene sentido. En un modelo de base de datos, lo usual es encontrar una mayoría, si no es todas, las entidades fuertes. Una entidad débil es un caso especial al identificar entidades. Y no van a ser todas, ¿no? A veces yo veo que cometen errores y piensan que todo es débil y es al contrario, más bien todo es fuerte. Y algunas son débiles. Ahora, ¿cuándo es débil? Cuando pasa que sus atributos no la identifican completamente, sino que la identifican de forma parcial. ¿Eso qué significa? Que para darle un contexto a mi entidad débil necesito tomar en cuenta la entidad fuerte, porque solo con la entidad débil no lo voy a poder hacer. Luego debe participar en una relación que ayude a identificarla y siempre debe haber una única interrelación que permita completar su identificación. Entonces, esto hace referencia a que tiene que estar asociada a la entidad fuerte para que tenga sentido. Ahora, esta interrelación entre la entidad fuerte y la entidad débil debe ser de 1 a n, ¿no? Es decir, el 1 debe estar del lado de la fuerte y el n tiene que estar del lado de la débil. Y si se elimina la ocurrencia de la entidad fuerte, entonces se tiene que eliminar la ocurrencia de la entidad débil. Porque la entidad fuerte
es la que pesa respecto a la débil. La fuerte desaparece y se lleva y se arrastra consigo la débil. Ok, ¿qué más? Ejemplo, de entidad débil. Cuando hablamos de base de datos, también en algunas situaciones tenemos que pensar en elementos o objetos que tienen datos abstractos y que tienen datos concretos. Por ejemplo, pensemos en películas. Las películas tienen un título, tienen un año de estreno, tienen una duración, etc. Estas películas a veces los venden en la 25, por decirles, ¿no? Y nosotros decimos en nuestro común hablar, eh, véndame la película, la última película de la Mujer Maravilla. Ok, pero ¿qué me están vendiendo? Ahí nos tendríamos que preguntar, porque nosotros somos muy analíticos, muy reflexivos. Tendríamos que preguntarnos, ¿estoy comprando la película o estoy comprando una copia de la película? Entonces, estamos comprando una copia de la película, ¿sí? No estamos comprando la película como tal. Eh, sí, porque yo me puedo comprar un DVD, entonces la misma película en un formato, o me puedo comprar en un Blu-ray, que va a ser más caro, pero en calidad digital. O me puedo comprar una de baja calidad a un boliviano, que va a ser un VCD, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en muchos aspectos, como las películas, también pasa, por ejemplo, en los libros. Cuando van a la biblioteca o van a una librería o van a los puestitos, ya sea del correo o de ahí de por la universidad, Final Sucre, no, Final Calama es, ustedes no compran un libro, compran una copia del libro. Si van a una librería seria, no van a vender ahí marcas chanchito, como les decimos a los libros peruanos, por ejemplo. Ahí va a haber originales, ¿sí? Entonces voy a comprar una copia de un libro original, que va a costar, uno de base de datos cuesta más o menos $100, ¿no? Los que les he pasado de base de datos cuestan más o menos $100 los originales. Eh, y bueno, los que van a ver marca chanchito, si encuentran el libro, pues lo van a encontrar en 80, 90. Entonces hay una sustancial diferencia. Entonces en la base de datos, si yo voy a vender esas cosas, yo tengo que diferenciar. Puedo tener, si son originales, diferentes también. Hay originales tapas de lujo, tapa dura. Solo por la tapa cuestan como $50 o más de diferencia que la tapa de cartón normal. Entonces, cada libro puede tener varias copias. Y algunos detalles de las copias las manejo acá, porque acá no puedo poner que este mismo libro es a su vez original, tapa dura, o original, tapa normal, o una copia, o una fotocopia, ¿no? Entonces, yo tengo que diferenciar de precios, tengo que diferenciar de tipos. ¿Dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer acá en la copia. Entonces, acá tenemos la entidad fuerte y acá tenemos la entidad débil. Es como un todo. Esto lo tenemos que ver como un todo, ¿no? Por eso, si el libro desaparece, copia desaparece, porque es dependiente del libro, ¿sí? Entonces, acá dice, ejemplo, un libro tiene uno más ejemplares y un ejemplar es de solo un libro. El ejemplar en sí no dice mucho semánticamente, solo podría saber algo más de él sabiendo que el libro es del ejemplar, ¿no? O sea, todos los datos del libro van a estar acá. Y el libro es Database System Concepts de Cord and Silver Chats, por ejemplo, todo eso va a ir acá. Aquí va a ir a copia, que me va a decir si es original, me va a decir el precio, ¿no? La cantidad de hojas de capítulos irá acá. Acá no voy a tener nada más que eso, ¿sí? Bien. Ok, ¿qué horas son? 11 menos 5.
Vamos a parar acá y voy a primero preguntar si alguien tiene alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estaba muy claro? Bien. Entonces, todo lo que es ISA y relacionamiento recursivo, vamos a guardar para la siguiente clase. Eh, gracias, Francis. Y vamos a empezar ya a hacer ejercicios, ¿no? De modelamiento. Vamos a usar algunas herramientas que les voy a ir explicando a medida que avancemos, porque yo puedo usar un graficador como este. A ver, voy a cargar un rato, draw.io. Este draw.io es un graficadorcito interesante que tiene muchos tipos de gráficos y que corren en línea o pueden bajar de internet y que son muy versátiles, ¿no? Entonces, ¿yo qué quiero? Acá me da distintas posibilidades y quiero un Entity Relationship Diagram, diagrama de entidad relación, y le digo crear, ¿no? Ya me saca por defecto acá un ejemplo que ya viene y tiene varias categorías, ¿no? Tiene general, miscelánea, advanced, y aquí está entidad relación. Carga, entidad, relación, y aquí tenemos las entidades, los relacionamientos. Y en las entidades tenemos las que nosotros vamos a manejar con pequeñas variaciones, ¿no? Acá. O las 100 antiguas. Estas son las 100 antiguas, ¿no? Aquí está relationship, entidad y atributo. Y para unir entidades con atributos, ¿sí? Para los relacionamientos. Y esta es la que estamos viendo actualmente. Esta es notación pata de gallo, ¿no? Aquí me dice clientes, están asociados a muchas órdenes y las órdenes están asociadas a despachos, ¿no? Entonces, simplemente acá, esto es un gráfico. Es como hacerlo pueden usar vicio. Vicio también tiene, ¿no? Vicio es parte de con el tema de Office y lo pueden usar también. Pero como nosotros somos personas técnicas, también tenemos otra herramienta como esta. Esta se llama Power Designer. Es una herramienta de pago, pero a mí me gusta y lo usamos. Esta herramienta ya no solamente es un graficador, como en el otro caso, sino que aquí yo puedo hacer mis propios modelos, mis modelos van a tener interacción. Por ejemplo, ahorita voy a cargar este modelo. En este modelo, aquí tengo productos, tengo estantes, tengo precios, tengo detalle de venta, tengo clientes, tengo vendedores, tengo salarios, etc. La diferencia es que con esta herramienta yo puedo compilar. Por ejemplo, chico modelo le digo F4 y le digo OK. Y aquí está compilando. Entonces, se fijan acá abajo, inferior izquierda, dice 0 errores, 0 warnings. The conceptual data model is correct, no error were found, ¿no? Entonces, el modelo de datos conceptuales es correcto y no fueron encontrados errores. Entonces, eso implica que nuestro modelo está correcto, ¿sí? Y si yo creo, por ejemplo, un nuevo modelito, aquí vamos a hacer un nuevo modelo conceptual, solo para demostrarles, me voy a abrir una ventana y voy a poner una entidad. Listo, ese es mi modelo. Y ahora vamos a compilar con F4 o con Tools F4. Y aquí me sale, ¿no? En la parte inferior. Un error, 2 warnings. ¿Sí? Entonces acá, si quiero, veo más a detalle qué es lo que ha pasado. Entonces, tengo problemas en las entidades. No hay atributos y no está relacionado a nada. ¿Sí? Entonces, obviamente, si nosotros nos fijamos en nuestro modelo, no tiene nombre de atributos, no tiene atributos, no está relacionado a nada y por eso tengo errores y advertencias. Los errores, aquí hay que diferenciar, sí o sí tengo que corregir. ¿Ya? No me va a dejar pasar ni hacer nada hasta que corrija los errores.
como cuando hacemos un programa, ¿no? O sea, me sale error y tengo que corregir. Y los warnings es advertencia. El warning me dice, ¿sabe qué? Aquí parece que va a tener algún problema. Puede ser, me está advirtiendo. Yo reviso, pero si para mí, así como estoy haciendo, yo por alguna razón lo estoy haciendo así, entonces puedo seguir. Entonces, lo ideal obviamente es no tener ni advertencias ni errores. Entonces, a partir de la siguiente clase, que es el día de mañana, jueves, vamos a terminar la teoría y vamos a empezar con algunos ejercicios. ¿Alguna pregunta más? Ninguna. A ver, Eric Manuel dice, todo claro, y Juan Andrés también. Todo claro. Perfecto. Entonces nos vemos el día de mañana, ¿ya? Muchas gracias y muy buen día. A ver, aquí hay una pregunta. De los dos libros que nos envió, diré Eric Emanuel, los dos libros son buenos. Yo uso los dos libros. Al final tienen que leer un solo, pocos capítulos, ¿no? El modelo antirrelaciones, en cada capítulo es uno solamente. Entonces, los dos libros son buenos. Les voy a mandar en el día un otro libro más, que también está en PDF, que usa la anotación que estamos viendo. ¿Ya? Bien, tengan buen día. El material de PowerPoint, ya lo subí. Ya lo subí el material, creo. ¿No es cierto? ¿Alguien me puede confirmar o me estoy equivocando? Voy a revisar ahorita. Sí, ya está ahí. Yo vi, está ahí. Sí, ya está subido. Bueno, Está en G. sí, gracias. Entonces, hasta mañana.